Como muchos de nosotros sabemos, en la serie animada del Chavo del Ocho, doña Florinda siempre le pegaba a don Ramón, de los problemas que el Chavo le hacía a Kiko. Pero no solo eran cachetadas, sino que también eran golpes. También Kiko le decía chusma chusma, golpeando su pecho y escupiéndole. También don Ramón sufría los golpes, amenazas y humillaciones del profesor Girafales. Pero ¿qué pasaría si te dijera que si hay un capítulo perdido, donde doña Florinda recibe un castigo por parte de don Ramón, y de todos los inquilinos de la vecindad? Yo un día estaba saliendo del gimnasio, y me dirigí a un puesto de comida. Terminé de comer, y me fui a mi casa, y me puse a hacer la tarea de inglés. Al terminar la tarea, me fui a una plaza, ya que quería unas cosas, así que salí, y me dirigí a la plaza. Ya eran las de la noche, y me dirigí hacia mi casa. Llegué a mi casa, y como todavía no tenía sueño, decidí ver la televisión, y estaban pasando el Chavo animado. Pero el capítulo ya había terminado, así que prendí mi computadora, y empecé a buscar capítulos del Chavo animado. Hasta que vi un link, y aparecieron capítulos del Chavo animado que ya había visto. Hasta que había un capítulo, que tenía como nombre, El castigo de doña Florinda. Nunca había visto un capítulo con ese nombre, así que hice clic al capítulo. El capítulo comenzó con la típica intro. Cuando terminó la intro, salió el título del capítulo, y era, El castigo de doña Florinda. Nunca había visto un capítulo con ese nombre, así que decidí verlo, para ver de qué trataba. Todo estaba normal en la vecindad del Chavo en el patio, jugando con la pelota de Kiko. Kiko sale de su casa, y al ver al Chavo con su pelota, Kiko empuja al Chavo, y le dice que no vuelva a agarrar su pelota, porque le partirá la cara. El Chavo se levanta y enojado, va a golpear a Kiko, pero en eso, don Ramón detiene al Chavo, y pasa lo típico, en donde Kiko hace que su mamá le pegue a don Ramón. La Chilindrina, que por primera vez apareció, estaba viendo todo por la ventana, sale y les grita, y pasa lo típico, en donde los dos se van a su casa, o sea Kiko y doña Florinda, y don Ramón su típico berrinche. Se puso un letrero que decía, al día siguiente. Todos estaban en la escuela, esperando a que comience la clase. El profesor Girafales llega al salón, y da la clase. Después en el recreo, todo iba normal, hasta que al jugar, Kiko provocó al Chavo, con una torta de jamón, lo que hace que ellos dos se peleen. Y el Chavo ya por las veces, que Kiko lo humillaba o algo era más violento, o se daba más golpes, y más fuertes, y el profesor Girafales, llega a separarlos. Después de que el profesor los haya separado, el Chavo intentó defenderse, tratando de explicar lo que sucedió. Pero el profesor ignoró al Chavo, y Kiko le mintió. Lo peor es que el profesor le creyó a Kiko. Después de las clases todos se van a sus casas, y los demás niños, también estaban muy enojados, ya que Kiko, se había salido con la suya. La Chilindrina estaba hablando con el Chavo, sobre la pelea. Cuando llegan a la vecindad, ambos se van a sus casas. Después llega alguien más a la vecindad, y era la abuela de don Ramón, que en la serie original se llama, doña Nieves. Ella estaba de visita, para ver a don Ramón y a la Chilindrina. Luego el profesor Girafales llega a la vecindad, para ver a doña Florinda. Don Ramón recibe a su abuela y le dice que están a punto de cenar, y llaman al Chavo, para que los acompañe. Después se mostraron unas palabras que decían, al día siguiente. Todo iba normal en la vecindad, el Chavo jugaba con su escoba. Hasta que Kiko sale de su casa, con una paleta y le dice, que no le dará de su paleta, y lo empuja, provocando que el Chavo se caiga. El Chavo, cansado de lo que Kiko le hace, toma su escoba, y persigue a Kiko para golpearlo. Pero golpeó a don Ramón en el estómago, don Ramón le da un coscorrón al Chavo, y pasa lo mismo, en donde Kiko vuelve a hacer que doña Florinda le vuelva a pegar a don Ramón, y pasa lo típico, en donde doña Florinda le dice a Kiko que no se junte con esa chusma, y Kiko le hace el chusma chusma. Pero antes de que los dos se fueran, doña Nieves le reclama a doña Florinda, y la amenaza con que si le vuelve a pegar a don Ramón ella la pondrá en su lugar. Pero pasó algo que nunca se había visto en la serie animada. Doña Florinda le dio una cachetada a doña Nieves, que la mandó a volar. Doña Nieves se levanta y Kiko le hace el chusma chusma a doña Nieves, provocando que ésta caiga al suelo. Doña Florinda y Kiko se van a su casa.
La Chilindrina y don Ramón, muy enojados y preocupados, levantan a doña Nieves. Luego doña Nieves sostiene el brazo de don Ramón, mientras la Chilindrina y don Ramón la levantan. Luego don Ramón le explica a doña Nieves los problemas con doña Florinda. Doña Nieves le dice que es hora de darle un castigo a doña Florinda. Don Ramón, a pesar de que no quería, terminó aceptando. Don Ramón reunió a todos los inquilinos en el segundo patio. Una vez reunidos, don Ramón les diría lo siguiente. Bueno, queridos vecinos, la razón del cual los reuní es porque estoy harto de doña Florinda. Esa vieja siempre me ha pegado y me ha mandado al hospital y a ustedes los ha amenazado y les ha presumido. Recuerden todo lo que esa señora les hizo. Así que quiero que me ayuden a darle un castigo a doña Florinda. Haremos desaparecer a esa vieja chancuda. Todos estuvieron de acuerdo, y empezaron a idear un plan. Luego pasa una escena, donde doña Florinda sale de su casa con la canasta del mandado. Cuando iba a salir de la vecindad, alguien le tapa la boca con un pañuelo, provocando que doña Florinda quede dormida. Luego de eso, aparece un letrero que decía que habían pasado 2 horas. Luego se vio a doña Florinda amarrada en una silla con una silla en la boca. Doña Florinda pregunta que en dónde está. Pero aparecen 6 personas con capuchas. Las 6 personas de quitaron las capuchas, eran el Chavo, la Chilindrina, don Ramón, doña Cleotilde, Jaimito, y la abuela de don Ramón. Don Ramón le quitó la cinta a doña Florinda. Esta comenzó a decirles que por qué le hacen esto, que la dejen ir. Pero pasó algo que nunca se había visto en la serie, y que a mí, me dejó sorprendido. Don Ramón le dio una cachetada a doña Florinda, y le dijo lo siguiente. Bueno, doña Florinda, voy a responder su pregunta. La razón por la cual usted está aquí es porque usted va a recibir un castigo, y se preguntará el por qué. Pues con mucho gusto le diré que mis vecinos y yo estamos hartos de usted, por la mala persona que es usted, y en especial yo soy el que está más harto de usted. Usted siempre me daba de cachetadas, por culpa de su mocoso hijo. Siempre que el Chavo le hacía algo a Kiko, usted pensaba que yo le había hecho algo. Y como nunca me dejaba explicarle, usted me daba de cachetadas, e incluso me golpeaba. Le puedo tolerar y perdonar eso, pero usted le pegó a mi abuela, se metió con una anciana, pues eso hará que usted pague por lo que hizo, y por su hijo y el profesor. Ellos muy pronto la van a acompañar en el infierno. Adiós, vieja fodonga. Don Ramón comenzó a golpear a doña Florinda y a darle de cachetadas. Doña Florinda suplicaba por su vida. Don Ramón sacó su escopeta y le dio 3 tiros a doña Florinda, causándole una muerte instantánea. Don Ramón enciende un fósforo y quema el cuerpo de doña Florinda, quedando puras cenizas. Luego pasa una escena, donde el profesor Girafales y Kiko buscan a doña Florinda, pero no logran encontrar nada. La policía dio por muerta a doña Florinda, Kiko comenzó a llorar, y el profesor igual. Luego pasó un letrero que decía que habían pasado 3 meses. El profesor Girafales iba llegando a la vecindad, con cosas de comida, ya que el profesor se hizo cargo de Kiko. El profesor llega a casa de Kiko, y deja las cosas en la mesa del comedor. El profesor se dirige a la casa de don Ramón, para darle una queja de la Chilindrina. El profesor, al ir a la casa de don Ramón, notó que la puerta estaba abierta. El profesor entra, y logró ver algo que lo dejaría sorprendido. Vio el delantal de doña Florinda, encima de la mesa de la casa de don Ramón. El profesor comenzó a sospechar de don Ramón, sobre el paradero de doña Florinda. Don Ramón iba llegando y vio al profesor en su casa. El profesor le pide que le dé una explicación sobre el mandil, y si él tuvo algo que ver con la desaparición de doña Florinda. El profesor lo obligó, y don Ramón le confesó que sí, que él mató a doña Florinda. El profesor comenzó a golpear a don Ramón, pero el profesor cayó al suelo inconsciente. La Chilindrina la había noqueado. Luego la escena cambia, donde el profesor estaba amarrado. El profesor pregunta que en dónde está. El profesor logra ver 6 siluetas, las siluetas se quitan las capuchas, y eran don Ramón, la Chilindrina, el Chavo, Jaimito, doña Clotilde, y doña Nieves. El profesor les pregunta que por qué hacen todo esto.
A lo que don Ramón le respondería al profesor lo siguiente. Bueno, profesor, con gusto le responderé su pregunta. Si yo maté a doña Florinda, y los demás me ayudaron. Ella siempre me daba de cachetadas, y me golpeaba ya que pensaba que yo le había hecho algo a Kiko, cuando en realidad era el chavo quien lo hacía. Yo siempre salvé a Kiko del chavo, pero ese maldito mocoso nunca le sabía explicar las cosas a su madre, y siempre era yo el que recibía el castigo. Usted estaba enamorado de esa vieja, usted nunca la detenía, y no hacía nada. Incluso usted me humillaba, y me llegó a golpear. Ahora usted estará con esa vieja fodonga en el infierno. Don Ramón tomó una cuerda y empezó a estrangular al profesor. El profesor Girafales murió. Don Ramón, al igual que doña Florinda, prendió un fósforo y el cuerpo del profesor comenzó a quemarse, quedando pura ceniza. Luego se mostró un letrero que decía que había pasado 5 semanas. Kiko estaba jugando con su pelota, la pelota se le fue en la casa de don Ramón. Kiko entró a la casa de don Ramón para buscar su pelota. Pero Kiko vio algo que lo dejaría sorprendido. En la mesa del comedor estaban el sombrero del profesor Girafales y el delantal del de doña Florinda. Kiko comenzó a sospechar de don Ramón. La Chilindrina entra a su casa y Kiko le reclama sobre el por qué don Ramón tiene el sombrero del profesor y el delantal de su madre en la mesa, y si don Ramón tuvo algo que ver con la desaparición de su madre y del profesor Girafales. La Chilindrina no tuvo de otra que decirle que sí. Kiko le dijo que iría con la policía. La Chilindrina lo intercepta y le dice que no dejará que vaya con la policía. Kiko toma el cabello de la Chilindrina para pegarle, pero Kiko cae al suelo inconsciente. Kiko despierta y estaba amarrado. A diferencia que en las dos escenas, que aparecerían 6 siluetas, esta vez apareció don Ramón y la Chilindrina. Kiko les pregunta por qué lo tienen amarrado, y qué le hicieron a su mamá y al profesor. Don Ramón le diría a Kiko lo siguiente. Bueno, Kiko, como eres el último que queda, te responderé. Mis vecinos y yo matamos a tu madre, porque ella era una mala persona, y por las cosas malas que a mí me ha hecho. Si no te acuerdas, pues te refrescaré la memoria. Cuando el chavo te iba a pegar, yo lo evitaba, y tú, maldito mocoso, nunca le supiste explicar las cosas a tu madre, y siempre era yo quien recibía el castigo. ¿Por qué tú nunca le decías que el chavo te quería pegar? Siempre decías que te querían pegar, pero nunca especificaste quién. Hasta incluso apoyabas a tu madre para que me pegara. Y tu madre me llegó a mandar al hospital. Le perdono que me golpeé, pero tú y tu madre cometieron un error, y ese error fue que se metieron con mi abuela. La señora que tu mamá cacheteó y tú le hiciste chusma es mi abuela. Y por eso la maté. Al profesor lo maté, porque él estaba enamorado de tu madre, y nunca hacía nada para detenerla, y siempre te defendía a ti por lo mismo. Incluso él me humillaba, y me golpeaba. Pero todo eso se acabó, ellos ya están en el infierno. Y tú, por haberte metido conmigo y con mi abuela, pagarás las consecuencias. Adiós, niño mimado. Don Ramón comenzó a golpear a Kiko, regresándole cada dolor y sufrimiento que don Ramón sufrió por culpa de doña Florinda. Kiko, estando todo golpeado, le suplica a don Ramón que lo deje ir. Don Ramón sacó su escopeta y le disparó en la cabeza a Kiko, destrizándole el cráneo. El capítulo terminó con un mensaje que decía: este capítulo fue creado por Roberto Gómez Bolaños. Este capítulo era para poder darle un castigo a doña Florinda, pero decidimos ocultarlo por las escenas que mostraba. Pero alguien logró descargar el capítulo, que hizo que el capítulo lo pudiera ver mucha gente. Espero que lo hayas disfrutado. De verdad, ese capítulo dio mucho miedo, pero al menos doña Florinda recibió el castigo que se merece.